Hola, creo que muchos profesionales jóvenes que desearían comenzar sus primeros trabajos de investigación tienen dificultades para dar los primeros pasos, especialmente si no están integrados a un equipo de investigadores experimentados. En los próximos minutos vamos a tratar de resumir algunos aspectos iniciales de las investigaciones científicas, especialmente en lo que respecta al problema científico y la hipótesis científica. Un buen problema científico, una buena hipótesis científica, son el comienzo de una investigación y son aspectos que no están cubiertos por la metodología de la investigación. Espero les sea de utilidad. Antes que nada, conviene que hagamos una breve introducción a algunos conceptos relacionados a la ciencia y al conocimiento. Y nada mejor para ello que comenzar con algunas preguntas disparadoras. Así que los invito a cada uno de ustedes a que en algún momento las exploren con algo de detenimiento. Por el momento vamos a resumir diciendo que la ciencia es un sistema de ideas a la cual llamamos conocimiento científico y que existe una actividad productora de nuevas ideas a la cual denominamos investigación científica. El conocimiento ordinario está constituido por aquellos saberes que adquirimos lenta y progresivamente, muchas veces sin darnos cuenta, por el solo hecho de vivir en una comunidad. Por ejemplo, todos sabemos que al entrar a una habitación, si oprimimos una perilla que se encuentra cerca de la puerta, se va a encender la luminaria de esa habitación. Mientras que el conocimiento científico son saberes más profundos y específicos. Para que se encienda una luminaria, debe circular a través de ella una corriente eléctrica de determinadas características que no necesitamos saber cuando oprimimos la perilla. Desde la presencia de los primeros organismos vivos en nuestro mundo hasta la actualidad, podemos decir que el conocimiento sirve para preservar la vida. Hoy día podríamos agregar que además mejora nuestra calidad de vida. Dijimos que el sistema de ideas al cual llamamos ciencia se va conformando con nuevas ideas aportadas por la investigación científica. Por tanto, son los investigadores quienes construyen la ciencia. La biología, la química, la física son ciencias. En realidad, la medicina es la aplicación de un conjunto de ciencias. Pero no solo es ciencia. Cuando tratamos de aplicar ese sistema de ideas a un paciente en particular, en realidad estamos ejerciendo un arte. Además, buena parte de la medicina son técnicas y tecnologías, técnicas quirúrgicas, dispositivos, equipamiento e incluso drogas sintetizadas por el hombre. Por último, y no menos importante, la medicina es además una actividad social, en donde damos comprensión, contención, empatía a ese ser humano a quien estamos asistiendo. Y esto constituye, o debería ser, una gran parte del cuidado.
Algunas palabras sobre la producción y la derivación del conocimiento pueden servir no solo para ver de dónde proviene el conocimiento que usamos cotidianamente, sino también para orientarnos desde dónde pueden surgir ideas para una nueva investigación. Métodos de producción del conocimiento. El primero es el método de la intuición o percepción. Es aquel que habitualmente escuchamos decir como tengo la corazonada que o me huele que. Es una creencia que surge simple, directa e inmediatamente y que es absolutamente propia. Es fruto de la historia de aprendizaje del sujeto. Aquello que antes era extraño se volvió obvio y se internalizó. Por ser individual, es incomunicable, pero además le asignamos una certidumbre absoluta. Luego tenemos el método de la autoridad o de la tradición. Es la forma de conocimiento que nos es transferido por sujetos con autoridad. Es totalmente comunicable y es el código del grupo. En conocimiento vulgar, algunos ejemplos son la lengua o idioma, las nociones de lo bueno y lo malo, etc. El método de la reflexión o la racionalidad es aquel en la cual el conocimiento se deriva de principios considerados incuestionables. O sea, lo razonable sería entonces lo derivable y congruente con aquellos principios que se dan por ciertos. Por último, tenemos el método de la contrastación empírica, que es aquel en el cual el conocimiento surge cuando una hipótesis es sostenida por datos y requiere de la realidad exterior, que es la que nos provee de esos datos. Bien, veamos ahora cómo se puede derivar un conocimiento de otro, o sea, las inferencias. Una de las más conocidas es la deducción, que es aquella en la cual de un saber general se pasa a aplicarlo a un ente en particular. La inducción sigue el camino inverso, o sea, de un saber particular se produce una generalización del conocimiento. En la abducción, del conocimiento del todo se pasa al conocimiento de una parte por ciertos rasgos de identificación. Es el que usamos frecuentemente con los pacientes, en los cuales conocemos a priori todas las características de una enfermedad y luego que identificamos algunos rasgos en el paciente, se la podemos diagnosticar. Por último, pero no menos importante, tenemos a la analogía, en la cual del conocimiento de algo conocido, por semejanza, se conoce algo desconocido. Antes de seguir adelante, vamos a ponernos de acuerdo en algunos términos. Llamaremos trabajo a toda obra resultado de una actividad. Investigación a todo aquello relativo a las personas que ejercen una ciencia o a una tarea que emplea el método científico. Mientras que los términos trabajo o investigación científica pueden ser usados en sentido amplio, llamando trabajo o investigación científica a aquel trabajo o investigación hecha por un científico. O puede ser usado en sentido más estricto, denominando trabajo o investigación científica a aquella hecha siguiendo el método científico. Vamos ahora a ver
la estructura del método científico. O sea, ¿a qué llamamos método científico? Consta de una primera parte que está en el terreno de lo teórico, o sea, de las ideas. El investigador descubre un problema o elabora una hipótesis en el orden de lo general. Por ejemplo, que el efecto vasodilatador de una droga puede producir reducción de la presión arterial. Pero luego debe contrastar estas ideas con la realidad, o sea, empíricamente, y realizar el experimento. Entonces, a través de una inferencia deductiva, pasa de lo general a lo particular. Entonces, por ejemplo, a una droga en particular se aplica a un grupo de pacientes en particular y se verifica si realmente reduce la presión arterial. Si esto se confirma, luego se puede concluir a través de una inferencia inductiva que si ocurrió eso con ese pequeño grupo de pacientes, va a ocurrir lo mismo con todos los pacientes que tienen esas características. O sea, en las conclusiones se regresa de lo particular a lo general. Ahora bien, en nuestro día a día, ¿a qué denominamos trabajos científicos? Solemos llamar así a artículos con revisiones y actualizaciones bibliográficas. También a artículos en donde se presenta un caso clínico. También a las sistematizaciones de datos, o sea, aquellos artículos donde solo se describe una situación. Todos ellos son realizados por científicos, así que en sentido amplio se los puede llamar trabajos científicos. Pero sin duda, el mayor aporte a la ciencia lo producen aquellos trabajos denominados investigaciones científicas originales o trabajo original, en donde se despliega el método científico que acabamos de describir. Muchas veces también cobra relevancia la replicación de una investigación original, o sea, cuando se repite una investigación que ya se ha hecho en otra población, en otro momento o con otros métodos. Hay otros tipos de trabajos científicos que también son importantes, como los metaanálisis y algunos otros, pero que no vamos a tratar ahora. Hablemos ahora resumidamente de los recursos necesarios para realizar una investigación. La curiosidad es una actitud esencial. A veces puede ser reemplazada por la necesidad. Por ejemplo, de tener que realizar una investigación para aprobar alguna cuestión académica o un estímulo concreto como puede ser la realización de un congreso o un premio a la investigación. Un investigador debe ser creativo y esto se logra cuando se tiene como base conocimiento técnico y una apreciable cultura general. Es altamente necesaria mucha voluntad y también mucha perseverancia, ya que en el camino aparecen muchos escollos. Un investigador debe ser honesto y debe contar con firmes valores éticos, no solo para proteger a los sujetos de investigación, sino también porque los resultados de la investigación deberían estar destinados a mejorar la vida de las personas. Es altamente conveniente contar con un investigador experimentado cerca para ir a consultar las dudas cuando éstas aparezcan y
un estadístico cerca, incluso para consultar el diseño antes de ponerlo en marcha. Es necesario también tener un manejo básico del idioma y del estilo, porque toda investigación, para que sea científica, debe ser publicada. El tiempo es un recurso que los investigadores jóvenes muchas veces no valoran, pero que hay que tenerlo presente en el proyecto desde el inicio. Y por supuesto, es necesario valorar los recursos económicos que se necesitan para realizar la investigación antes de iniciarla. Ahora vamos a enunciar las etapas de una investigación científica. La primera de ellas es el hallazgo y la formulación del problema o la hipótesis científica, muchas veces en forma de pregunta. La segunda etapa es la recolección e incorporación de información sobre el problema, generalmente en forma de la búsqueda bibliográfica y la lectura crítica de la bibliografía. La tercera etapa es el diseño de la investigación y la cuarta, la redacción del proyecto y la obtención de recursos y de autorizaciones. La quinta etapa es la realización de la investigación en sí, generalmente acompañada de la recolección de los datos. Cuando esto se ha finalizado, se pasa a la siguiente etapa, que es el análisis de los datos, y por último, se publica la investigación. En los próximos minutos nos vamos a dedicar solamente a la primera etapa, o sea, al hallazgo y formulación del problema o de la hipótesis científica. Antes de seguir adelante, es conveniente que nos pongamos de acuerdo en algunos términos. Vamos a llamar problema a toda dificultad que se nos presente y problema científico a aquel problema que se puede resolver mediante el método científico. Vamos a llamar hipótesis a una regla que relaciona una premisa con una conclusión. En términos más coloquiales, podríamos decir que se trata de una apuesta, o sea, se anticipa que algo puede o no pasar. Se habla de objetivos cuando se tiene un propósito o una intención sobre algo. Y llamamos conocimiento a aquel saber o entendimiento que se tiene sobre las personas o las cosas. El problema científico, la hipótesis y los objetivos suelen estar relacionados. Luego que se encuentra un problema científico, se puede hacer una hipótesis sobre cómo solucionarlo. Y los objetivos serían las acciones que vamos a tomar para desafiar la hipótesis o solucionar el problema. Es necesario recalcar que el problema, la hipótesis o el objetivo de una investigación son verdaderamente el norte, la brújula que guiará la investigación y por tanto deben estar claramente definidos y ser muy precisos. Digamos unas palabras acerca del problema científico. En las investigaciones originales, el problema científico se trata generalmente de un vacío en el conocimiento actual o de una contradicción o incoherencia de los conocimientos actuales. Es conveniente expresarlo en forma de pregunta y no debe ser contrario a los principios éticos. Desafortunadamente, no existen reglas para descubrir problemas científicos.
Y si bien no existen reglas para descubrir problemas, sí podemos mencionar que las fuentes de problemas científicos habituales son la práctica profesional y la lectura de la bibliografía científica. En la práctica profesional muchas veces nos hacemos preguntas del tipo de ¿qué está ocurriendo en esta situación? ¿O cuántas veces ocurre esto? ¿O qué sucedería si? O bien, ¿cómo se podría hacer mejor una tarea o un proceso? Todas estas preguntas involucran problemas científicos. Con respecto a la lectura de la bibliografía científica, es claro que puede estimular la imaginación del lector para descubrir o formular problemas. Por otro lado, especifica campos de investigación ulterior. Esto generalmente se encuentra en la discusión de los trabajos de investigación. En ese lugar, muchas veces, los autores especulan sobre qué otras investigaciones se podrían realizar a partir de los datos y las conclusiones que ellos han sacado de la suya. Por último, la lectura de la bibliografía muestra problemas científicos que han sido explorados por otros autores y cómo han sido estudiados, lo cual nos puede servir para investigaciones propias. Básicamente, hay 4 tipos de problemas científicos. El primero de ellos es el problema de existencia, que responde a la pregunta ¿habrá esto? ¿Pasará esto? El segundo tipo de problemas es el de cuantificación, que responde a las preguntas ¿cuántos hay? ¿O cuántas veces ocurre? El tercer tipo de problema científico es el de covariación, que generalmente se ejemplifica con la pregunta cada vez que ocurre esto, ¿ocurre esto otro? Y eventualmente, ¿con qué magnitud? Este es uno de los gráficos más sencillos para evaluar la covariación de 2 variables, en este caso la hemoglobina y el ácido úrico. El cuarto y último tipo de problema científico son los problemas de explicación, que responden a la pregunta ¿por qué ocurre esto? En ciencia no es fácil establecer en forma indudable relaciones de causa y efecto. En suma, podríamos decir que si a los datos de la realidad se los puede describir, realizando una investigación se los puede describir mejor. Si a los datos de la realidad se los puede contar, realizando una investigación se los puede comparar. Y si a los datos de la realidad se los puede medir, realizando una investigación se los puede correlacionar. Resumiendo un poco lo mencionado anteriormente, podríamos decir que el hallazgo del problema o la generación de la hipótesis científica básicamente dependen de la curiosidad o necesidad del investigador, de la historia personal y la cultura del investigador y del conocimiento técnico del investigador. Para ir finalizando, parece conveniente analizar cuándo tiene sentido replicar una investigación científica, o sea, basar una investigación en un problema que ya ha sido explorado. Habitualmente se justifica hacerlo cuando se investiga el problema de otro modo, con otro método. También cuando se realiza en otro contexto temporal la investigación, o sea, cuando ha pasado el tiempo y se asume que algunas variables han cambiado.
Y también tiene sentido si se realiza la investigación en otro contexto espacial, o sea, en otro sitio, en otro lugar francamente diferente a donde se realizó la investigación original y donde se presume que los resultados puedan ser distintos. Por último, y para finalizar, quisiera decir a los investigadores jóvenes que no es necesario plantearse grandes proyectos que probablemente no puedan ser concretados o finalizados. Es preferible que en los inicios al menos sean menos ambiciosos y a condición de cumplir todos los requisitos del método científico. Bueno, aquí finalizamos. Espero que haya sido de su agrado.